En esta oportunidad vamos a trabajar con ustedes el área de maltrato a la mujer, pero vamos a empezar nombrando o combinando acerca de la violencia familiar. Porque cuando hay maltrato a la mujer dentro del sistema familiar, por ende existe la violencia familiar. Los niños son violentados con las escenas que ellos presencian y lógicamente todo el ambiente se trastorna, se transforma en un caos, ¿no? de violencia de cualquier índole. Los niños incluso pasan por una violencia psicológica, emocional, verbal, indudablemente. Entonces vamos a definir inicialmente lo que es violencia familiar. Incluye cualquier tipo de agresión verbal, física, emocional, sexual, por negligencia activa o pasiva, cometida por una o por más personas y dentro del círculo familiar. Y nosotros cuando hablamos de maltrato a la mujer hablamos específicamente del maltrato del cónyuge a la víctima, en este caso la esposa o la conviviente. Características que comúnmente comparten las víctimas de maltrato. La primera característica es que fue maltratada por sus padres. Y acá vamos a hacer una pausa, un paréntesis de oro para aclarar este aspecto. Mencionando, porque vamos a trabajar los estilos de paternidad, vamos a trabajarlos o vamos a sentirlos, vamos a verlos inmersos en todos los campos que vamos a trabajar dentro de lo que es intervención en crisis, es decir, en cada uno de los aspectos, o tal vez no en todos, como quizá tal vez en la muerte, pero en otros como el divorcio, como infidelidad, como depresión, ¿no? Entre otros, son casos que tienen que ver mucho o poco o medianamente, pero en todos o en la mayoría tiene mucho que ver los estilos de paternidad. Recordemos que son 4 estilos de paternidad. Los hemos trabajado en el curso anterior que tuvimos, introducción a consejería familiar, pero vamos a retomarlos, vamos a mencionarlos, vamos a darlos a conocer como una parte importante para lo que viene en el curso de intervención en crisis. Los estilos de paternidad mencionamos son 4, ¿verdad? El primero es el autoritario, tenemos el estilo de paternidad permisivo, el negligente y el autoritativo. Estos 4 estilos de paternidad se centran en 2 áreas, en 2 aspectos claves: control y apoyo. Vamos a tratar de entenderlos con facilidad. El primer estilo de paternidad, el autoritario, su nombre lo dice, viene de autoridad, donde al padre lo que más le importa es que se sienta, que prevalezca, que se note, ¿no? Que exista una diferenciación entre quién es él y quién es el niño en cuanto a su autoridad, quién manda, quién obedece, pero no de una manera asertiva, resiliente, más bien de una forma obligada, ¿no? De una manera castigada. Entonces, el padre es una persona agresiva, violenta en el trato con su hijo. Conozco a familias donde incluso los niños son muy infelices, sienten mucha insatisfacción dentro del círculo familiar con la presencia del padre. Muchas veces la madre siente una alienación, ¿no? Se iguala, se adhiere al trato de papá. Otras veces hay una actitud de sumisión frente a su conducta. Pero este padre es aquel que no dejará recuerdos en sus niños de haber jugado con ellos. Será un padre que si el niño le pide que juegue con él, va a sentir que está perdiendo su autoridad, que está rebajándose de su nivel de autoridad, y eso es pérdida de ella. Por lo tanto, él no puede caer en el, entre comillas, ¿no? En ese juego
de estar poniéndose al nivel de un niño. Entonces, mucho control, bajo apoyo. Vamos a considerar primero, para que ustedes conozcan a qué me refiero cuando digo control y apoyo. Control, exceso de reglas, o mejor dicho, presencia de reglas, normas, retos por cumplir, ¿no? Donde la obediencia es lo más importante, donde la jerarquía tiene mucha relevancia, mucha prioridad en ese sistema, donde apoyo tiene que ver con el afecto, el amor, las necesidades que puedan estar satisfechas, ¿no? El dar tiempo para los niños, ¿no? Para los hijos, el poder darles esos 5 lenguajes de amor que son palabras de afirmación, tiempo de calidad y cantidad, regalitos, ¿no? De acuerdo a las posibilidades, no siempre cuestan los regalos, tiempo y también caricias, cariño, afecto. Entonces es importante el apoyo, pero en este estilo de paternidad autoritario es donde solamente el control es importante. Se deja de lado el aspecto del apoyo, del cariño, de la atención para el niño. Entonces su tanque emocional se ve minorizado, muchas veces vacío, por el trato que recibe de parte de sus progenitores, de parte de sus padres. Entonces estos niños sufren, son niños, si queremos, ¿no?, sacar algo positivo de ese estilo de paternidad, son niños obedientes, muchas veces con buenas notas, pero todo es no por una motivación intrínseca, por el contrario, por el miedo, ¿no? Entonces le quitamos el castigo a esas actitudes en el niño, ¿no?, a su conducta. Si le retiramos el castigo, entonces su buena conducta se desmoronan como las torres gemelas. Entonces es muy importante poder distinguir y poder reconocer los estilos de paternidad en consejería familiar. Entonces es útil saber que este estilo de paternidad elimina la autoestima en el niño y la capacidad, por supuesto, de tomar decisiones propias. Son niños que no tendrán alas para volar en el futuro. Son niños que realmente su capacidad de elección y decisión se queda aplastada, eliminada, y lógicamente su autoestima. Sentirán que valen poco, y en la vida, cuando tengan que tomar alguna decisión, no se sentirán capaces de ello, puesto que están acostumbrados a que alguien decida por ellos. Ellos no tienen elección, no tienen voto, tu palabra, su opinión no es válida. Son niños dolidos en la vida, afectados en gran manera. Entonces tenemos que, cuando viene un cliente a nuestra oficina, entonces tenemos que nosotros, a nuestro consultorio, tenemos que poder saber inmediatamente cuál es el estilo de paternidad que él tuvo, y luego poder hacer un parangón con las acciones, con los conflictos que hoy tiene. Entonces, si queremos ver, ¿no?, cómo contempla a Dios este niño, posteriormente joven y luego un adulto, verá a Dios como un Dios que castiga, un Dios que no perdona, ¿no?, un Dios que está buscando errores para usar el látigo hacia el humano. Entonces, cuando Él sea Padre, recordemos que nosotros nos educamos para ser padres, para ser esposos, en una escuela de la vida que se llama hogar de origen, si queremos darle un nombre específico. Entonces, es este niño que en el futuro llegará a ser un esposo. Para él, si es que presencia, observa, es criado dentro del estilo de paternidad, entonces él se acostumbró al látigo, se acostumbró al castigo. Esta niña para ella es normal recibir golpe. Se casa, sigue recibiendo golpe, por lo tanto ella siempre va a sentir que tuvo culpa para recibirlo, por lo tanto va a justificar la agresión, entonces va a aceptarla. Muchas veces, consciente o inconscientemente, de su estado original o de dónde proviene aquella aceptación. Si es varoncito, los niños, ¿no?, hasta cierta edad
tal vez por iniciar la adolescencia, podrán soportar, restringir, acumular una sensación de odio hacia el padre, de impotencia con el trato que recibe, pero llega un momento en la vida en que él va a poder manifestar, ¿no? Poder abrir ese cofre emocional guardado por un malestar y poder actuar en contra de aquel daño que ha recibido, ¿no? Muchas veces es capaz hasta de golpear al padre cuando ya se siente con las fuerzas y con el tamaño adecuado. Y serán hijos que no amarán a sus padres, serán niños que realmente difícilmente podrán ser tiernos con ellos en el futuro cuando los padres necesiten de su atención. Entonces, es un estilo de paternidad negativo, ¿no? Inadecuado, que debemos de orientar como consejeros, debemos de educar a nuestros clientes que si recibió ese estilo de paternidad debe romperse la cadena, ¿no? Cortar conscientemente esa actitud para con los hijos, con la esposa. Con la esposa, sí, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el regalo más grande que tú puedes darle a un hijo, ¿no? Puedes escucharme tú que estás preparándote para ser un consejero, o simplemente, o eres, no simplemente no, si eres ricamente un padre ya, o tal vez eres un joven, ¿no? Que pronto o en algún momento de tu vida vas a hacerlo. Te pregunto, ¿cuál es el mejor regalo que tú podrías dar a un niño? Que un padre puede dar a su hijo. Te dejo unos segunditos para que puedas responderte. Tal vez pase por tu mente, ¿no? El amor a nuestro hijo, quizá darles suplir sus necesidades básicas, quizá la educación, enseñarles de la Biblia, darles a conocer a Dios, valores, juguetes, tiempo, etcétera, ¿no? Y todo eso tiene un lugar súper importante, ¿no? Primordial en la vida de un niño. Pero el mayor regalo que podemos dar a nuestros niños es que ellos observen, contemplen, les conste que papá y mamá se aman entre sí. Si ellos gozan de esta experiencia en casa, su autoestima, ¿no? Será alta, ellos sentirán seguridad en lo que hacen, en lo que harán en su futuro. Serán niños con una convicción de su vida y podrán realmente sentir mucha alegría de haber venido a este mundo. Y cuando dentro del estilo de paternidad autoritario los niños no van a encontrar esto. Más bien será muy probable, muy alta la probabilidad, el porcentaje es muy grande, que a la vez que se maltrata al niño también se maltrate a la esposa, ¿no? Y si ella no estuvo acostumbrada puede ser viceversa, ¿no? O frenar, pero violencia va a existir, recordando que no solo existe la violencia física, sino la violencia económica, ¿no? La violencia psicológica, emocional, por negligencia, y todo esto vamos a encontrar en los estilos de paternidad. El segundo estilo de paternidad tenemos el permisivo, ¿no? El permisivo lamentablemente es incluso muchas veces peor que el autoritario, ¿no? Permisivo es cero control, mucho apoyo, ¿no? No hay normas, no hay reglas, el hijo puede hacer lo que quiere, ¿no? Puesto que no hay nada que no pueda hacer. Entonces, imagínense ustedes la vida de este niño y futuro joven, futuro esposo. Pero sí hay apoyo, ¿no? La niña tiene una fiesta, no hay dinero ni para comer, pero como ella quiere un vestido nuevo hay que comprarle, si no se va a enojar, ¿verdad? Entonces, el niño tiene permiso para todo. Si quiere salir con un grupo, estar solamente en la calle, vivir jugando todo el día en la televisión, viendo películas, ¿no? Saliendo con unos amigos, entonces todo le es permitido, nada se le prohíbe. Muchas veces estos niños llegan a aprender, ¿no? Algunas actividades importantes en la vida, como no se le prohíbe nada, entonces a veces aprenden a sostenerse por sí mismos en algunas actitudes o actividades, pero es caótico en el aspecto de que tiene una libertad, ¿no? O un libre albedrío, tiene una soga demasiado amplia en cuanto a qué puede él hacer, ¿no?
Entonces tenemos que tener cuidado porque estos hijos en el futuro, cuando son esposos, por ejemplo, ¿no? Entonces van a formar unos hijos iguales, pero aparte ellos, no va a haber límite para ellos. Ellos van a ser capaces, por ejemplo, de llegar tarde al trabajo, ¿no? Van a botarlos de un empleo, otro empleo, porque como no había valores, normas, reglas, el hijo puede ir tarde a clases, ¿no? Si no lo dejan entrar, se regresa, desaprueba los cursos, los años de estudios, ¿no? Sabemos que puede hacer lo que quiere, entonces en el trabajo será irresponsable también, no tendrá miedo a, ¿no?, las autoridades, a su jefe, no tendrá el respeto. Entonces será realmente un esposo, un caos, ¿verdad? Y un padre, imagínense, ¿no?, irresponsable, podrá dormir, ¿no?, hasta la hora que quiere. Entonces los hijos con un desenfreno total, ¿no? Y la esposa, imagínense frente a esta persona de quien necesita ella, ¿no?, un padre para sus hijos, un esposo para ella, pues tendrá que asumir una posición de madre, muchas veces tratando de ayudar a este individuo, ¿no? Entonces el otro estilo de paternidad, que es el peor de los cuatro, ya caótico, ni control ni apoyo, ¿no? Por lo menos en el anterior, en el permisivo, encontramos que si tienen dinero, ¿no?, sus necesidades básicas están satisfechas en total. Si tienen dinero, incluso, ¿no?, puede tenerlo todo, tener una universidad particular que es más fácil para ingresar, puede tener, se jaló en un curso, ¿no?, profesor particular. Entonces apoyo, ¿no? Apoyo es emocional también, ¿no? Puede tener el niño cariño, puede tener el niño afecto, puesto que tiene apoyo, ¿no? Allí hay caricias, en el permisivo hay caricias, hay afecto muchas veces, ¿no? Y también se le da todo lo que quiera, pero sin restricción y sin control. Pero en este último que acabo de mencionar, el negligente, cero control, cero apoyo. No hay ni uno ni lo otro. Entonces un niño prácticamente en calidad de abandono, ¿no? Los padres sienten que tienen hijos, pero que ellos no tienen derecho, ¿no?, a tener padres. No saben que existen los hijos, pero sin embargo son totalmente negligentes para con ellos. Aquellos que están en la cárcel, los delincuentes, los que causan problemas en la sociedad, los pandilleros, ¿no?, aquellos los rateros, aquellos drogadictos, o los que caen en la prostitución, vivieron dentro de este estilo de paternidad negligente. Entonces tienen un sentido de la vida, sienten rencor, sienten disconformidad, sienten insatisfacción, sienten dolor acumulado, tienen ansias de poder revolucionarse, porque están, ¿no?, allí con una sensación de soledad total, cero apoyo en sus vidas. Entonces son niños que aprenden a sobrevivir a como de lugar, como sea. De lo contrario morirían, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba con una señorita, su hermano se separó con la esposa, por lo tanto esta esposa estaba ya con otro hombre, y cuando la señorita iba a casa de su cuñada o su excuñada, los niños los encontraba sin comida, ni siquiera para hacerse, ¿no?, hasta a veces sin luz en casa, cero atención. Los niños primero que hacían, se fiaban en la vecina, en la tienda, la mamá no quería pagar, los castigaba luego. Eso sí hay castigo, imagínense, ¿no? Entonces luego ellos aprendieron a robar, ¿no?, a sustraer las cosas disimuladamente en las tiendas. Cuando se dieron cuenta iban ya a otras tiendas. Finalmente los niños ya estaban cayendo en el vicio o en la pandilla por gusto a tener pertenencia a algún grupo o recibir afecto de algún modo, entre comillas. En el punto anterior, en cuanto hablábamos de la paternidad permisiva, la pregunta ¿cómo contemplan los niños o jóvenes o adultos a Dios en el área permisiva, en el de paternidad permisiva? Como un Dios que no tiene orden, ¿no?, que no tiene reglas, que no le importa si vivimos bien o mal, podemos hacer lo que sea, podemos robar, Dios no se va a enojar, podemos estar, ¿no?, el esposo puede tener 4 o 6 mujeres,
¿no? A Dios no le importa, y si lo ve, no dice nada, no hay ningún problema. Puede ser agresivo con su esposa, puede golpearla, no hay problema, puesto que no hay el temor de Dios en su vida. El Dios es un Dios que lo permite todo y todo perdona, todo se puede hacer, etcétera, ¿no? Pero también a la vez puede haber algo de cariño, atención, ¿no? Entonces un círculo allí, una dancita empieza a formarse. Pero este último negligente es muchas veces, aparte de abandono, también existe el castigo por alguna razón, algo que no gustó a los padres. Es un desamparo total, y es el peor, puesto que estos niños hasta inicialmente reniegan de la vida, y quizá fue mejor que no naciesen, ¿no? He allí la responsabilidad de los padres, que en algún momento tendrán que dar cuentas. ¿Cómo contemplan a Dios estos hijos, niños, jóvenes, cuando llegan a ser adultos o padres? Dios no existe. Está lejano, está tan distante que no le importamos en absoluto. No recibimos nada de Él. Si tenemos vida, salud, dinero, si tenemos niños, es porque fruto del esfuerzo de papá y mamá, ¿no? Lo contemplan con esos ojos. Pero nada es, ¿no? Tiene una restricción, no existe ninguna regla, ninguna norma. Imagínate a esta persona como un futuro padre, como un futuro esposo. Caótico, ¿verdad? Es el peor elemento en la sociedad como padre, esposo, incluso como un ser que pertenece al área social. El excelente estilo de paternidad, el mejor, el aprobado de Dios, y también el estilo de paternidad de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, el estilo de paternidad autoritativo. Tal vez alguno de ustedes ha leído el libro Obediencia Fácil de Kay Kusma. Si no lo has leído, tienes que leerlo inmediatamente. Como consejero necesitas conocer estos puntos, porque uno de las razones por las cuales va a venir a terapia va a ser: mi hijito se porta mal, ¿no? Ya no lo soporto, es un chuki, ¿no? No puedo ya con él, sobrepasa mis límites de autoridad, de preparación como padre, como madre. Así es que auxilio, ¿no? Acá estoy para pagar la terapia, para que usted me ayude y mi hijo sea cambiado. Lógicamente errado, y tenemos que hacerle ver, pero lógicamente detrás de esa actitud del pequeñito es el problema de fondo entre los padres, ¿verdad? Entre ellos dos y de ellos hacia el niño, ¿no? Un descontrol. Pero entonces por ello tenemos que nosotros orientar estilos de paternidad. El estilo de paternidad autoritativo. Si leyeron entonces el libro Obediencia Fácil, podrán darme la certeza o la aprobación en que este libro, ¿no?, se puede concluir, se puede centrar, o puedo resumir tan solo en dos palabritas pequeñitas: firmeza y amor. Y esto exactamente tiene que ver con el estilo de paternidad autoritativa: firmeza y amor. Reglas claras, específicas, ¿no? Reglas flexibles también, de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento, de acuerdo a los contextos de la conducta del entorno, pero siempre tiene que haber reglas, ¿verdad? Normas que tienen que conocer papá, mamá e hijos, ¿no? Normas para papá, para mamá, para los niños, roles, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante dentro del sistema familiar. Entonces, no solamente reglas, todo no puede ser, ¿no? Esto también tiene que existir a la vez, no en vez de ello, sino también, además, sí o sí, los dos juntos, amor. Mucho amor. El exceso de amor jamás va a hacer daño a un niño, a un hijo. Desbordante amor, ¿no? Muchísimo amor no hace daño a nadie. No tiene nada que ver esto con la sobreprotección, ¿no? La sobreprotección no es amor. Sobreprotección, ¿cuándo es sobreprotección? Cuando nosotros los padres hacemos algo que nuestros niños pueden hacer por sí solos, ¿verdad? Por ejemplo, si mi hijo ya tiene 15 años y entonces tengo que de repente, ¿no?, tenderle su camita, arreglarle su cuartito, porque entonces estoy sobreprotegiéndolo, no estoy haciéndole un daño a él. Entonces eso ya
creemos, ¿no?, que es dentro del aspecto afectivo, pero tenemos que ser prudentes, conscientes, inteligentes, hábiles y, como dijo Bowen, ayudar a que la tarea principal de un padre es que mi hijo, mi niño llegue a ser un día un individuo, ¿verdad? La tarea de un niño es llegar a ser un individuo y la tarea del padre es permitir o ayudar a que ese niño llegue a alcanzar ello. Por lo tanto, entonces, el estilo de paternidad adecuado, sugerente, recomendable, el único, ¿no?, capaz de ayudarnos en cuanto a violencia familiar, al maltrato, a descartar y desplomar, ¿no?, a poder sacudirnos de ello, tiene mucha influencia en la paternidad autoritativa. ¿Cómo contempla este niño, este joven futuro adulto o padre a Dios como un Dios justo, misericordioso, ¿no? Realmente, donde se aplican los 5 lenguajes de amor que deben conocer. Por si no lo conocen, en otra clase vamos a poder mencionarlo. Características entonces que comparten las víctimas de maltrato. La principal es que fue maltratada por sus padres, por lo tanto aprendió a someterse a la voluntad de un hombre, está acostumbrada a las conductas violentas, ¿verdad? Perdió el valor como persona, tiene baja autoestima, nos damos cuenta. En los 3 estilos de paternidad primeros que hemos trabajado, entonces tiene que ver con esto. Tiene un concepto del amor que la lleva al sacrificio y a dependencia absoluta de su pareja, antes del padre, ahora de su pareja. Necesita la aprobación de su pareja, antes del padre, ahora de él. No tolera la idea de fracaso, ¿verdad? Porque no puede equivocarse. Sin embargo, existen tipos de violencia conyugal. Tenemos la violencia física, psicológica, podríamos agregar psicología emocional, sexual, económica, también negligencia. Y las consecuencias son desastrosas, ¿verdad? Mencionamos, por ejemplo, un trastorno estrés postraumático, la depresión, pero encontramos dentro mayormente la depresión mayor. Algunos síntomas característicos de la depresión mayor son, por ejemplo, entre ellas, pérdida de interés por la vida o por algunas actividades significativas, no quiere participar en ellas, sensación de acortamiento del futuro o que no gusta de los planes, ¿para qué? No, o sea, pierde sentido de la vida. Evitación de personas, aislamiento total. De paso, cuando hay violencia, el esposo violento lo priva de hacer vida social o de poder relacionarse con sus amistades, con sus familiares. Muchas veces también cae en lo que es depresión mayor, alteraciones del sueño, y eso es bien delicado porque sabemos que este síntoma va a traer enfermedades fisiológicas además. Y todo lo que es depresión va a generar, por ejemplo, problemas de gastritis, posiblemente de úlcera, con el tiempo de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces es muy delicado y hay que poner un alto. Y también debemos informarnos más de lo que recibimos tal vez en estos cursos, mucho más, para poder ayudar con eficiencia a las personas que vienen buscando ayuda, protección, auxilio a nosotros. Hay indicadores de ser víctima de violencia, hay indicadores físicos, lógicamente, ¿no? Algunas señales, entre ellas pues quizá arañazos, hematomas, mordeduras, quemaduras, irritaciones en la piel, algunas cicatrices, ¿verdad? Fracturas. Conocí en Cusco a una señora que llegó con esto medio caído y los dientes, ¿no? Algunos salidos, otros que se movían. Violencia en extremo, ¿no? Violencia física. Indicadores emocionales también, ¿no? Llanto, tristeza, sentimientos de culpa, vergüenza, culpa. Pongamos mucha atención. Lo primero que tenemos que, como terapeutas, como consejeros, lo primero que tenemos que quitar de esa persona que va a venir víctima de maltrato es la culpa. Mi esposo me golpea porque claro quemé el arroz. Tiene razón, tuvo razón. Yo tuve la culpa porque no había tenido lista su ropa, tenía una reunión. Llegó mi esposo y era tarde y yo tenía la culpa porque no había atendido a mis hijos, no habían almorzado.
o etcétera, ¿no? No me di cuenta que estaba leyendo y subí el volumen. Muchas excusas, mil y una excusas X, que ella va a sentir que eso provocó la reacción violenta en el cónyuge. Lo que tenemos que hacerle ver es que ella realmente tiene un valor especial. Tenemos que trabajar la autoestima con esta persona a la par y de inmediato. Hacerle ver que nadie tiene derecho de poder levantar la mano ni poder agredirla en ninguna de las formas, por más que haga lo que haga. Entonces tenemos que estudiar su hogar de origen, ver de dónde asimiló ella ese concepto de culpabilidad natural frente a la agresión. Tenemos que, ¿no?, poder educarla y a la vez desenmascarar aquel trauma que ella no reconoce o tal vez esté guardado en el inconsciente, sacarlo, ¿no?, acá a luz y poder concientizarlo de por qué esa actitud de aceptación de esto, de esta violencia por 7 años, por 3 años, 4 años, etcétera. El poder de esa manera ayudar, porque esta persona además vivirá irritable, con cambios de humor, olvidos, falta de concentración, lógicamente, confusión, aislamiento y hasta ideas suicidas por la insatisfacción, por el dolor que lo acompaña. Algunos indicadores conductuales: tenemos una relación con su agresor al que agradece por sus pequeñas amabilidades, ¿no? En la danza, después de la violencia, ahorita vamos a ver una danza, cuando después de la violencia el esposo pide perdón, lleva flores, se arrodilla, le dice que la ama, la llena de besos ahí en sus ojos morados, le da unos besitos, ¿no? Y le dice que nunca más va a pasar, que se siente peor, llora. Entonces, y ella agradece, ¿no?, estos sentimientos de amabilidad. Niega que hay violencia, muchas veces la niega contra ella. Y si la admite, la justifica, porque a veces incluso va a venir un familiar, ¿no? Puede ser la hermana de la víctima, puede ser de repente la ¿no?, comadre, la vecina, la tía, ¿no? Mi sobrina está pasando por esto, vivo cerca o vivo en el segundo piso, ¿no? Vivo al lado, vivo con ellos, va a decir ¿no?, tal vez la cuñada. Entonces, ella lo que quiere es mantenerlo a él contento siempre para evitar, y muchas veces esa desesperación de ella en tratarlo bonito y en lograr, ¿no?, ese nerviosismo, lograr de que no se vaya a enojar, lo enfurece y finalmente él aflora en la agresión. Ella cree que las personas que están equivocadas y que su agresor cree que los que ven esta relación de violencia se equivocan y que su agresor tiene la razón, ¿no? Trata de protegerlo. Violencia física se entiende por todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad, se entiende. Algunas razones para estar en una relación conflictiva, voy a mencionar algunas brevemente. Por ejemplo, ¿por qué una persona, aparte, ¿no?, de que es común en ella el hecho de recibir golpe o ser violentada en cualquiera de las formas, por qué una mujer se mantiene por tanto tiempo en una relación conflictiva o de agresión? Siente que es inútil, recordemos, ¿no? No tiene autoestima, no tiene redes de apoyo, se siente muy sola, entonces lo necesita él, si no se queda en el aire, no tiene piso, ¿verdad? Por su temor a futuros abusos, si es que ella se va, ¿no?, que lo busque, lo golpee más. A veces él lo amenaza con suicidarse también, si es que ella lo hace. Cree que tiene culpa, es responsable del abuso, por lo tanto lo merece. No quiere perder a los hijos, él la amenaza. Cree ya tener algún tipo de enfermedad mental. Recordemos que es una codependiente. Por la deficiencia del sistema legal y médico para identificar, apoyar, proteger a la víctima, ella desconoce, ¿no?, que tiene protección en la sociedad, y porque tiene sentimientos de simpatía por el agresor. La violencia psicológica. Violencia física es visible, ¿no? Es visible, ¿no? A simple vista la podemos observar, pero no por ello demeritamos la violencia psicológica. Es igualmente digna de poder denunciarse, y también necesita de una terapia igual que la violencia física. Son lesiones, secuelas psicológicas, suelen perdurar más tiempo y precisan para su curación tratamientos, terapias, consejería, a las que no todas las víctimas reaccionan de la misma manera.
¿no? Entonces, por igual hay que trabajarlas, pero hay que analizar la personalidad, ¿no? Desde cuándo viene, qué casos, la situación mayor que a ella le ha traído. Tiene que ver incluso con la personalidad, si la persona es maximizadora. Tiene que ver incluso, ¿no? Vamos a imaginar el esposo. Vino de una paternidad autoritaria. Por lo tanto, el esposo la mira ya con un rostro serio. Levanta un poco la voz, pero ella ya se daña emocionalmente en extremo porque viene a su mente, consciente o inconscientemente, su pasado, ¿no? Lo que vio en su hogar de origen, y ella es afectada. Posiblemente llore, que tenga ganas de correr, ¿no? Pero ese es un caso, ¿no? Pero lo otro es que es merecible y con razón siente lo que siente de acuerdo a las actitudes. Ahorita vamos a ver. La violencia psicológica, por ejemplo, tiene que ver con el abuso verbal, la intimidación, amenazas, también abusos económicos, sexual, aislamiento, desprecio. Todo eso tiene que ver con lo que es violencia psicológica. Dentro de la violencia sexual, ¿no? Es obvio, es entendible. También es peor aún en visibilidad, ¿no? No se la observa fácilmente a no ser que la víctima nos lo transmita, porque se camufla en un terreno íntimo, ¿verdad? Que es dentro del hogar. Síntomas vamos a ver en algunas. Vamos a ir terminando con lo que son las etapas en el tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer, lograr, ¿no? Con la ayuda de las personas que acompañan a esta víctima, o si viniese sola a consultorio, crear un ambiente seguro para ella. Lograr, ¿no? Conversando con ella, ver de qué manera ella pueda tener seguridad, porque si ha sido violentada, ¿no? Por mucho tiempo, etcétera, ¿no? Hay todos los síntomas que hemos venido mencionando. Incluso su vida de esta persona corre peligro, está en riesgo. Por lo tanto, tenemos que no solamente decir, mira, ¿no? Te voy a ayudar con tu autoestima, etcétera. No, tenemos que empezar a actuar y aislar, aislarlo, o lograr de que la violencia no se repita más con ella, ¿no? Restablecer la conexión con las personas de su vida. Esto le va a ayudar muchísimo. Redes de apoyo, tiene familia, ¿no? Padres, hermanos, amigos, tal vez la iglesia, pastor, etcétera, que puedan ayudarla para que ella no se sienta sola y pueda saber que no tiene por qué continuar en este ciclo de violencia o esta danza, ¿bien? La violencia económica, lógicamente, el esposo no le dice cuánto gana, la priva, ella tiene que rendir cuentas, ¿no? Y ella pasa, ¿no? Momentos de mucha aflicción económica sin ameritarlo, ¿no? Sin ser necesidades. Hay algunos otros aspectos, como por ejemplo el perfil del manipulador o del hombre violento, que trabajaremos ya dentro de lo que es la clase por chat. Pero finalmente, en cuanto a la intervención terapéutica, ya mencionamos, controlar la conducta violenta, mejorar las habilidades sociales, ya las dijimos, hacerla que participe de un grupo social, ¿no? Donde ella pueda empezar a sentir de que existe, de que vale, de que ella puede. Promover o disminuir el aislamiento social. Revisar algunas creencias culturales que contribuyen a que ella le pueda legitimizar la violencia. Incrementar la autoestima inmediatamente, la asertividad, y hacerle ver que él no cambió, no va a cambiar. Si no viene a terapia, recibe ayuda de Dios, esta persona no va a cambiar, porque tenemos que hacerle ver la danza, ¿no? El círculo en donde gira su existencia con respecto a su pareja en cuanto a la violencia, dentro de un ambiente de amor, miedo y esperanza, ¿no? Ella cree que lo ama. Cuando él se arrepiente y le trae rosas, cree que es amada. Existe mucho miedo en ella de no enojarlo, de no crear motivos para que él la agreda, pero también la esperanza de que va a cambiar cuando él viene con sus promesas, o se arrepiente, o viene buenito, o cuando ella logró irse a la casa de sus padres porque ya no podía más, se asustó, miedo, se escondió, entonces huyó, y él la busca llorando, decirle, etcétera. Entonces ahora sí va a ser diferente, te prometo. Entonces ella, esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque ella es una codependiente, ya se enfermó, está enferma también como él. Entonces cree en él otra vez, a pesar de los 7 o 10 años o meses largos que han vivido en este ciclo de violencia. Y más o menos la danza es así, ¿no? Luna de miel después de la violencia,
Luego, ¿no? Aumenta la tensión, ¿no? Ya la violencia en sí, luego la luna de miel, entonces es una dancita, ¿no? Ciclo de violencia, hay 3 fases en el ciclo de violencia. La primera tenemos que dura días, semanas, a veces meses, aumento de la tensión, ¿no? Y ocurren incidentes de agresiones, entre comillas, menores, como gritos, algunas peleas pequeñas. Pero luego viene la segunda fase, ¿no? Que puede durar entre 2 a un día, 24 horas. Descarga incontrolable de las tensiones que se han venido acumulando, falta de control, ¿no? Destructividad total. Ella acepta que la ira de él no tiene control, es gravemente golpeada, sufre tensión psicológica severa, se expresa en insomnio, pérdida de peso, fatiga, ansiedad. Él es el único que puede tener esto, ¿no? Porque ella en ese momento no puede con su brutalidad, y ella como única opción lo que va a buscar es esconderse. Ella espera que pase el ataque y considera ya luego inútil tratar de escaparse. Y la última se caracteriza, como ya mencioné, por un comportamiento cariñoso, arrepentido, rosas, palabras bonitas, promesas, ¿no? Hasta se arrodilla pidiendo perdón. Y el agresor mismo cree que nunca más presentará este episodio, porque la conducta de ella también tiene que cambiar, ¿no? Creen, la mujer que ha tomado la decisión de dejar la relación en esta fase abandona la idea y la danza continúa, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar, reitero la importancia de poder educar como consejeros a todo niño, joven o adulto o padre ya que viene a nosotros, levantar la autoestima, ver cuán importante es, ¿no? ¿Quién es él? Tenemos que ver su autoconcepto y hacerle ver quién es, ¿no? Un hijo de Dios, un príncipe realmente, con derechos, con deberes, con un valor inigualable. Hacerle concientizar que nadie, por nada, tiene derecho a golpearlo, a maltratarlo, a violentarlo, y que tiene que desde, ya sufrió violencia 7, 10 años, pero desde hoy, ¿no? Se sacude de todo ello y pone un alto definitivo, decisivo, y no más, ¿no? No más. La violencia se acabó, reconozco que me equivoqué aceptándola, etcétera, pero bien, se acabó. Te sometes a tratamiento, de lo contrario no se puede prevalecer. No podemos nosotros tratar de decirle soporta cuando hay violencia física o violencia en extremo de alguna de las otras situaciones. Bueno, analizar a las otras, trabajar con ella, con la esposa, para ver luego la conducta modificable en el cónyuge, pero si es física, aislarlo inmediatamente. La secuela más importante en los niños, por ejemplo, que observan este tipo de violencia, o los que recibieron en el estilo de paternidad errado, equivocado, es aceptar la violencia como un comportamiento normal y cotidiano, y eso tenemos que destruir, ¿no? Y ayudar quizá en una campaña, en una charla, seminarios, etcétera, destruirla, tratar de aplastarla, ¿no? De romper las cadenas que existen en una sociedad machista o una sociedad violenta, y tratar de hacer mucho por toda la realidad. Muy bien, entonces la violencia funciona y consigue sus objetivos de esta manera, y se transmite la idea de que pegar o golpear son conductas aceptables y necesarias, y eso no es así. Tenemos que educar, enseñar, concientizar que todos tenemos derecho de ser respetados, de ser considerados, de ser tratados bien por todos los que nos rodean. Como padres, como consejeros, tenemos una enorme responsabilidad de formar la autoestima en nuestros niños y de poder dar y hacer por ellos lo mejor. Muchísimas gracias.